En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, continuemos leyendo la palabra de Dios en Salmos. Salmos, su número a leer es el 23 y su verso a leer es del 1 al 4. Leamos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Solamente damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que nos ha regalado y continuamos oyendo sus benditas palabras. Hay cosas que pasan en la vida del cristiano y me quedaba considerando, fíjense. Cuando Dios permite las circunstancias en la vida del cristiano, es para traer una bendición a nuestra vida. Y ahora, considerando este texto, fíjese, que sin duda alguna David lo escribió guiado por el Espíritu Santo en su etapa de su madurez, pero aún no ignorando la juventud que él tuvo. Llevaba mi mente considerando, fíjese, en el verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En muchas ocasiones el cristiano se encuentra en un ambiente peligroso, se encuentra en un ambiente, oiga bien, en donde a veces sentimos la aflicción. Pero para experimentar un milagro, hermanos, para experimentar un milagro necesitamos en muchas de nuestras ocasiones pasar por esos momentos y mirar la gloria de Dios. Su vara nos habla de su poder y su cayado nos habla que Él nos sostiene, fíjese. El cayado, fíjese, dice que es la forma, la vuelta que tiene la vara para sostenerse. Y así es Dios en nuestra vida cuando nosotros estamos pasando una dificultad. Porque no dudamos y venimos escuchando cómo nuestros hermanos pasaron por ese momento de valle de sombra de muerte. Pero sí atendemos en un momento a tener miedo. Pero la confianza que el Espíritu Santo nos da, no tendré temor alguno. Es una bendición, hermanos, que tenemos el sostén de Dios en nuestra vida. Porque fíjese que llevaba mi mente considerando, fíjese, en el caso de ellos, cuando ellos se voltearon como pareja, hermano. Es una bendición que ellos como pareja, no dudo que a lo mejor venían conversando de las bendiciones de Dios, gozando de ese amor mutuo. Y llevaba a mi mente, hermanos, por ejemplo, en los matrimonios, hermano. Yo me ponía a pensar, hermanos, si el hermano hubiese perdido la vida o la hermana, sin duda alguna hubiese habido dolor, pero la satisfacción que hubiese quedado es que él cuidó de ella y ella cuidó de él. Y me ponía a pensar, hermanos, hay momentos en nuestra vida, hermanos, que en el matrimonio podemos pasar dificultades o nos podemos disgustar por un momento, pero no para siempre.
La vida es tan corta, hermanos. La vida es muy corta, fíjese. Veníamos oyendo los tiempos. Venimos oyendo la fidelidad del cristiano delante de Dios. Y en muchas ocasiones vamos a pasar por ese valle de sombra de muerte. Pero ¿en qué momento no vamos a tener temor alguno? Cuando nosotros creemos que su vara, que es su poder, su cayado nos sostiene para poder mantenernos de pie y seguir caminando. Porque cómo, hermanos, cómo nos amamos los unos a los otros. Hermanos, la vida es tan corta y hay momentos que a lo mejor, hermanos, como en la pareja, no le decimos cuánto le amamos. Hablando del matrimonio, ¿bien? Cristo fue claro, hermano. Y en la palabra dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y no solo en los matrimonios, hermano. ¿Cuántas familias disgustadas, hermanos? O a veces entre el mismo pueblo, porque el hermano o la hermana no me cae bien. Los tiempos son cortos, hermano. Y ya va a terminar un año. Y venimos escuchando: ya va a terminar un año más. Tenemos que mostrar el verdadero amor los unos con los otros, hermanos. Amemos a nuestros hijos. Porque, hermanos, cada uno de nosotros en un momento, oiga bien, vamos a pasar por ese valle de sombra de muerte. Es un ambiente, hermanos, en donde nos vamos a sentir angustiados, desesperados. Pero ahora miremos otro texto, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué David expresó estas palabras? Y yo llevaba a mi mente que ahora David decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. David, hermanos, verdaderamente experimentó este sufrimiento, esta sombra de valle de muerte, perseguido por su propio hijo, hermano, por su hijo Absalón. David en su juventud fue pastor de ovejas, pero en este momento ahora él se sentía como una oveja necesitando de su verdadero pastor, que es Jehová, que es Dios. Ahí puso su confianza, porque llevaba a mi mente cuando él enfrentó a Goliat, hermano. Era un joven, hermano. Cuando él enfrentó a ese gigante, a ese gran problema. Pero David no miró el problema más grande, sino él miró más grande a Dios, hermanos. Y usted sabe la historia, ¿verdad? David venció, hermanos, a ese gigante que delante de él, oiga bien, David sentía esa grandeza de Dios en él. Y ese problema no fue problema para él. ¿Por dónde pasa usted, hermano? ¿Por dónde está pasando, hermano? ¿Y por dónde están pasando y pasaron los hermanos que sufrieron, fíjese, ese momento de valle de sombra de muerte, pero no tuvieron temor alguno? Porque su vara y su cayado de Dios los protegió y les fundió ese aliento. Y ahora es palpable la bendición, mire. Acción de gracia, mi hermano. Qué bendición. Porque no solamente ellos son bendecidos, sino que a través, hermanos, de esa dificultad que ellos pasaron y ahora glorifican el nombre de Dios, usted y yo también somos bendecidos, porque Dios le envía a usted y me envía a mí una palabra. Y así lo tenemos que creer, hermanos, porque los mensajes salen de este santo libro. Leamos otro salmo. Su número a leer es el 116. Leamos del 1 en adelante. Mire qué dice, hermano. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas.
porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. 3. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. 5. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Pero ahora mire de qué los libró Dios a nuestros hermanos y de lo que nos libra a nosotros, y nos libró desde el momento que un día nosotros oímos el Evangelio. El verso 8, mire qué dice: pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Mire, hermano, la promesa y la bendición de Dios cuando el cristiano, hermanos, se encuentra en valle de sombra de muerte y no tiene temor alguno, se sostiene de su vara, de su cayado, y le infunde ese aliento. Y como acabamos de leer el verso 8, pues tú has librado mi alma de la muerte. Es una bendición, hermanos, que ahora nuestros hermanos, a dar gracias a Dios, han reconocido que Dios, hermanos, los ha librado, los ha cuidado de no resbalar. Y si sus lágrimas las han rodado en estos días, es de acción de gratitud, porque Dios, hermanos, los ha librado. ¿De dónde nos ha librado a cada uno de nosotros, hermanos? Y la primera libertación que nos dio fue a través de su bendito Hijo, que Él se dispuso voluntariamente para llevar aquella cruz y soportar los crueles dolores de la muerte, para que usted y yo tengamos vida, y vida en abundancia. Qué bendición, hermano. Pero tenemos que creerle a Dios, porque para poder experimentar un milagro en nuestra vida, hermanos, necesitamos pasar ese valle de sombra de muerte. Pero no tenemos que tener temor, porque el diablo nos quiere colocar ese temor. Pero qué bendición cuando Dios viene con su palabra, nos conforta, nos anima, porque sabemos quién es el que va al frente. Sin duda alguna, los hermanos han reconocido a Dios, hermanos, que Él los ha librado. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. En muchas ocasiones, a veces ni cuenta nos damos, hermanos, de las cosas que Dios nos ha librado. Pero hay algo que en nosotros siempre tiene que brotar. Tenemos que ser agradecidos, hermanos, por lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. Y animémonos con sus palabras, hermanos, porque cuando hay acción de gracias, hermanos, en la vida de nosotros, brota gratitud que Él nos ha librado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué le ha faltado a usted, hermano? ¿Qué le ha faltado a usted, hermana? ¿Qué nos ha faltado? En muchas ocasiones lo que nos hace falta es que a veces dudamos de su palabra. Pero vamos a pasar ese valle de sombra de muerte. Pero si ahí no está nuestro límite, no vamos a morir, hermanos, hasta el momento que Dios, lo que Él comenzó en usted y en cada uno de nosotros, Él no lo va a terminar hasta no cumplir lo que ya comenzó en cada uno de nosotros. Leamos otro pasaje de la Escritura, hermanos. Isaías, su capítulo a leer es el 41 y su verso 10, mire qué dice.
No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo siempre. Te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios, hermanos, cumple su promesa en nuestra vida. Cuando ahora nosotros caminamos una vida justa, temerosa delante de Él, palpamos su bendición cuando nosotros pasamos ese ambiente, hermanos, delicado. Pero qué bendición, hermanos. Qué bendición cuando miramos y experimentamos ese milagro en nuestra vida. Porque ahora no solamente, hermanos, no solamente ellos lo vivieron, sino que también nosotros comprobamos también, hermanos, que Dios ha estado con ellos. Y ahora mire, acción de gratitud. Es una bendición, hermanos, que Dios, en su gran compasión y en su gran misericordia, nos hace descansar en lugares delicados, pastos, hermano. Y ahora miramos su mano bendita y poderosa. Porque es cierto, hermanos, otra, como decía el hermanos, otra pudo haber sido la historia. Pero qué maravilloso, hermanos, que Dios les ha concedido poder aún estar con vida y poder haber experimentado ese milagro, hermanos. Qué maravilloso. Pero tenemos que creer, hermanos, en sus promesas. Tenemos que creer, hermanos, que Él va al frente de nuestra vida. Así como David, hermanos, no porque él era experto como pastor de ovejas, hermanos, no iba a necesitar de su pastor. Como escuchábamos esas palabras, hermanos, aunque ande en valle de sombra de muerte, ahora él se encontraba como oveja, necesitando la ayuda de su pastor, está en los cielos. Y llegó a ser lo que fue a ser, hermanos, un gran rey. Ahora Dios nos ha hecho, hermanos, a cada uno de nosotros reyes y sacerdotes. Y tenemos que cuidar, hermanos, de lo que Dios nos ha entregado. Porque para experimentar, le decía, un milagro, necesitamos pasar por ese valle de sombra de muerte. Pero qué bendición cuando Dios nos libre, hermanos. Por eso la importancia como pueblo, como iglesia, hermanos, como hijos de Dios, a manifestarnos el verdadero amor. Amémonos los unos a los otros. Cuidemos, hermanos, de lo que Dios nos ha dado. Porque hoy estamos, mañana no lo sabemos, hermanos. En una ocasión hablaba con un joven y lloraba, fíjese. Lloraba tanto cuando le hablaba del evangelio. Él decía que ya no tenía perdón de Dios porque su padre se había muerto, fíjese, y él no alcanzó a pedirle perdón. Hermanos, si hemos ofendido a nuestros padres o a alguien, pidámosle perdón, hermanos, porque la vida es muy corta. Una llamada, hermanos, expresar el amor el uno para con el otro, porque hoy estamos, mañana no lo sabemos. La importancia, hermanos, de prestar atención a la palabra de Dios. Porque si Jesús nos amó tanto, hermanos, Él no echó marcha atrás. Su meta era llegar a la cruz. Dios nos dio lo más precioso que tenía a su lado. Ahora nosotros, hermanos, disfrutemos de sus bendiciones. Démonos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. Tenemos un corto peregrinaje, hermanos, nosotros los mortales en esta tierra. Y lo poco que Dios nos dé o lo mucho, hermanos, disfrutémoslo. Pero seamos agradecidos. Esa es la importancia, hermanos. Por eso en muchas ocasiones vamos a pasar, hermanos, lugares, ambientes en el cual el cristiano llora. Pero ahora, hermanos,
Oímos a través de la palabra que David dijo: tu vara y tu cayado me infundirán aliento y no temeré mal alguno. Oiga bien, hermanos, su promesa hasta el día de hoy ha sido fiel, hermanos. Y como dice la Escritura, que aunque nosotros sigamos infieles, Él sigue permaneciendo fiel. ¿Cómo no amarle, hermanos? Pero miremos, hermanos, otro pasaje de la Escritura que me llama mucho la atención, hermanos. Ahora los discípulos, hermanos, pasando por ese ambiente cuidadoso de peligro, leamos el Evangelio de Mateo. Su capítulo a leer es el 14. Mire que dice el verso 23 en adelante, leamos, hermanos. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, el Señor Jesucristo sabe que en un momento, cuando nosotros estamos en nuestro corto peregrinaje en este mundo, Él sabe que la barca va a ser azotada, hermanos, por una fuerte tormenta. Él sabe que vamos a pasar por ese ambiente peligroso. Pero no nos bajemos de la barca, porque el que lleva, oiga bien, el que lleva ese timón es Jesús, hermanos. Y Él ha prometido guardarnos, ha prometido cuidarnos. Ahora les expresa estas palabras en el verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. No dudo que así alcanzaron los hermanos a creer y a oír cuando pasaron, hermanos, esa fuerte tormenta, en ese accidente, hermanos. Tened ánimo, yo soy. Qué bendición, hermanos, cuando palpamos esas bendiciones. Y si rodamos nuestras lágrimas en un momento de aflicción, hermanos, y Dios nos ha librado, son lágrimas, hermanos, de gratitud delante de Él. Como dice la alabanza: ¿con qué pagaremos su grande amor? Que Él dio su vida por amor a nosotros. Como cantábamos, paz, gozo y salud Jesucristo nos da, hermanos. Ahí nos confortamos, ahí descansamos, hermanos, en Él, porque Él es nuestro escudo, Él es nuestro protector. Y ahora, mire, acción de gratitud. Ellos se gozan y nos gozamos nosotros también juntamente con ellos. Porque de no ser así, hermano, no estuviéramos aquí, fíjese. De no ser así, hermanos, Dios no hubiese, oiga bien, regalado el mensaje a cada uno de nosotros para entregarlo al pueblo. Pero ahora lo que Él permite, y lo permite no solamente para que ellos experimentaran un milagro, sino que también para que usted y yo experimentemos un milagro en nuestra vida. Porque van a haber momentos, le decía, a lo mejor usted ya está ahí, o está en medio, o está a punto de salir, o ya salió, como los hermanos que ya salieron de ese valle de sombra de muerte. Pero Dios, con su palabra, hermanos, nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Gocémonos en el Señor, abracemos sus bendiciones, amemos a nuestros seres queridos, porque hoy los tenemos, mañana, hermanos, no sabemos. Como el texto que se usa mucho en la predicación del Evangelio, hermanos, en Proverbios 27:1: no te jactes para el día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Hijos, amemos a nuestros padres. Padres, amemos a nuestros hijos.
Maridos, amemos a nuestras mujeres. Mujeres, amemos, amen a sus maridos. El amor, hermanos, el amor de Dios para con nosotros es un fiel cuidado que ha tenido para cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Pero tenemos que reconocerlo, hermanos, con una acción de gratitud, como venimos escuchando su palabra. Es verdad, a veces no podemos hacer un sacrificio de esta forma, pero en nuestro hogar, doblando nuestras rodillas, como dice la Escritura, desde antes que nosotros le invoquemos, Él ya sabe, hermanos, lo que nosotros vamos a decirle o le vamos a contar. Desde antes que nosotros, hermanos, vayamos delante de Él ya sabe nuestra necesidad. Por donde estemos pasando, hermanos, confiemos en Dios, porque la bendita palabra, hermanos, en esta noche nos ha hablado a través del Espíritu Santo, diciéndonos que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara, hermanos, su vara es su poder, su cayado es su sostén, y nos va a sostener en el momento de la lucha, en el momento de la prueba. Y no nos detengamos, hermanos, mirando siempre al blanco, al Señor Jesucristo. Como le dijo a sus discípulos: tened ánimo, yo soy. Y damos gracias a Dios por su palabra, que Él la bendiga en nuestros corazones.